Anoche estábamos en el capítulo 5 de Efesios, empezando con una corta lista de cosas que el Señor quiere sacar de nuestras vidas. Hoy vamos a entender por qué el Señor quiere limpiarnos, por qué quiere santificarnos. A partir del versículo 6, vamos a ver hasta dónde alcanzamos, de pronto hasta el 18. Del capítulo 5 de Efesios vamos a ver un tema que se intitula Antes tinieblas, ahora luz. Somos nosotros. Versículo 6. Que nadie nos engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, no sean partícipes de ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Vamos a leer hasta ahí por ahora para analizar qué es el mensaje que nos da Pablo aquí. La verdad es un mensaje muy profundo. Aparentemente puede que no se vea, pero para aquel lector avisado, el lector estudioso, aquí hay cosas tremendamente profundas. Versículo 6. Hay una exhortación a oír solamente la verdad, que nadie los engañe con palabras vanas, que ustedes no dispongan sus oídos para los falsos maestros y los falsos profetas, porque la cuestión no es solamente oigo y no pasa nada. Aquí hay una terrible consecuencia para los que oyen doctrinas equivocadas. Dice, palabras vanas, pues por causa de estas cosas viene sobre los hijos de Dios la ira del Padre. Es terrible, tremendo. Nosotros estamos como seres humanos acostumbrados a analizar solamente la apariencia, la superficialidad, lo poquito, y no nos metemos a excavar en profundidad las cosas. La verdad, leía yo ayer o antier, es la base de la apariencia, lo cual quiere decir que cuando yo conozco algo, cuando veo algo, siempre debo profundizar en ese algo hasta llegar al fondo de la verdad. La palabra del Señor está en el fondo, en lo más profundo, tanto de la Escritura como de la realidad de la vida. Entonces, como creyentes, no debemos contentarnos con mirar solamente por encimita las cosas, sino que debemos buscar siempre el entendimiento de esto más allá de lo que se ve. Por ejemplo, en el versículo 6 se nos está diciendo que cuando yo estoy oyendo doctrinas erradas, tengo algo en mi cerebro y algo en mi corazón que me hace buscar con afán cosas que no están en la Escritura, y que por esa liviandad de mi ser puedo caer fácilmente en las manos de un maestro de error. Y entonces esa equivocación, ese daño puede traspasar mi corazón hasta el fondo en forma muy profunda, llevándome a la perdición de mi vida espiritual. Es necesario que entendamos que si estoy con afán de oír muchas cosas, es probable que haya algo en mi corazón que no me esté dejando obedecer en plenitud a Dios. Por esta causa, viene sobre los hijos la ira de Dios. Está diciendo los hijos de desobediencia. Está mostrando aquí que hay una desobediencia en el trasfondo de todos aquellos que se apartan de la sana doctrina. Está diciendo que el corazón no ha sido sometido, no ha sido entregado. Está diciendo que el corazón no se ha rendido a la plenitud de las cosas del Señor. Miren cómo penetra la palabra hasta el fondo. No se queda solamente, si cambió de iglesia porque es que le estaban hablando muy duro.
Esto es mucho más que eso. Versículo 7. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque ustedes eran de las tinieblas, pero ahora son luz. ¿Cómo quisiera que llegara eso hasta tu corazón? Antes, hermanos, todos estábamos caminando en tinieblas. Antes éramos participantes de la oscuridad. Éramos hijos de oscuridad. Hacíamos cosas de oscuridad. Nuestra mente andaba en oscuridad. Pero ya no más. Ahora somos de la luz. Igual, nuestros pensamientos deben ser de la luz, luminosos, de la verdad. Nuestra vida debe estar en la luz, no en la oscuridad. Debe estar en la alegría, en el gozo, no en la depresión, la tristeza, la derrota. Porque dice en el versículo 9, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Siempre me he maravillado y siempre lo expreso, cómo la verdad de Dios es tan sencilla que en 3 palabras se resume mucho. ¿Qué es la luz? Aquí está. Todo lo que es bueno, todo lo que te hace a ti hacer lo bueno, lo que es justo, porque no solo se trata de hacer lo bueno, sino hacerlo en la forma correcta. Alguien dirá, pero no entiendo, explíqueme un poquito. Bueno, pongamos por caso ayudar a alguien. Ayudar a alguien sería un acto de bondad. Pero si yo lo estoy ayudando en forma injusta, si le estoy dando más de lo que esa persona requiere para que se levante, si lo estoy volviendo un inválido emocional, porque esa persona se está recostando en mí, entonces yo ya no estoy siendo justo. Estoy siendo bueno, pero no justo. Por eso dice, el fruto de la luz es bondad, lo bueno, justicia, lo correcto, lo recto, y verdad. Tal como lo dice Dios, así debe ser. Qué tremenda capacidad de la palabra para resumir una realidad de vida. Bondad, justicia y verdad. Grábate esas 3 palabras, mi hermano, porque este es una gran linterna para tu vida. Te va a guiar por los momentos difíciles y también cuando no sepas qué decisión tomar. Bondad, justicia y verdad. Y entonces, aquí empezamos a hacer un pequeño análisis. ¿Cómo es eso de ser hijos de luz? Yo podría decirte 2 figuras para que empecemos a entender qué es el verdadero cristianismo. Para empezar tenemos que sacar de nuestra visión o de nuestro entendimiento el hecho de que el cristianismo consiste en buscar un pastor, buscar una congregación y buscar una Biblia y quedarme ahí per secula seculorum. Y entonces en esa iglesia me voy acomodando poco a poco. Al principio todos me miran, después ya no me reconocen porque yo no me muevo, no levanto la mano, no hablo mucho. Y en esa comodidad de la iglesia me quedo por los siguientes años de mi vida cristiana. Ustedes pensarán que lo que estoy diciendo es exagerado, pero desde el púlpito así es como se ven las vidas de algunos cristianos, desgraciadamente a veces muchos, dentro de las congregaciones del Señor. Personas que se han acomodado a un papel anónimo, un papel que no es nada, que no ayuda a la obra del Señor, que no trabaja para la obra del Señor, que tampoco ayuda a los hermanos y que no crece. Es un cristiano estancado, es un cristiano anquilosado, es un cristiano debilitado. Cuando le llega la crisis, sucumbe, queda desplomado inmediatamente. Entonces, decía yo, que hay 2 figuras para entender qué no es lo que hoy llamamos cristianismo. El verdadero cristianismo es un eterno subir, cada día más para
alcanzar niveles cada vez más altos. Niveles. También te pido que te grabes esa palabra. Tu nivel hoy tiene que ser más alto que el que tenías hace unos días y unos meses. Y tu nivel de mañana y de pasado mañana tiene que ser más alto que el de hoy. Ahora, si quieres una figura todavía más clara, entonces vamos a poner una especie de parábola. Alguien quiere construir una casa, empieza echando los cimientos, no se ve mucho de la obra, solamente hay caos y desorden. Poco a poco empieza a echar paredes de ese primer piso y echa el techo. Empieza ahora a complementar la obra gris hasta que llega a la obra blanca, donde ya todos los anexos están puestos en su lugar. Pero resulta que este constructor quiere tener algo más y se asocia entonces de un arquitecto o un ayudante en todo caso que le ayude a plasmar ese sueño y empieza a construir un segundo piso. Cuando tiene el segundo piso, ahora quiere un tercer piso. Pero pastor, usted no había dicho que teníamos que estar contentos con lo que teníamos. No confundamos. Una cosa es las cosas materiales, no tener avaricia sobre las cosas materiales, y otra cosa es no querer crecer en las cosas espirituales. Son dos cosas muy diferentes. A nivel espiritual yo siempre debo querer más y más de Dios. Lo que hablábamos de la avaricia es a nivel material. Entonces, este sigue creciendo porque ya construyó el tercer piso, pero no contento con eso sigue con un cuarto, con un quinto, con un sexto. Y cuando se viene a dar cuenta tiene un edificio. Y ahora ya no quiere vivir en el primer piso. Ahora adapta el último piso como si fuera esa palabra que ya casi no se usa hoy, el penthouse. O sea, el mejor de todos los apartamentos está en el último piso. Porque en el primer piso la visión es corta. Uno abre la puerta y sale y ve verde, sí, de acuerdo, pero las cosas que tiene al frente no le dejan ver más allá. En cambio, cuando sube al segundo piso tiene una perspectiva un poco mayor. Por consiguiente, cuando está en el último piso, puede ver las cosas con mucha más claridad y comprensión. De eso se trata el crecimiento cristiano. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ustedes antes eran de las tinieblas, ahora son de la luz. Pero miren que más adelante nos va a exhortar en otro sentido. Entonces, lo que tú tienes que tener claro, hermano, es que Dios tiene un plan para tu vida cotidiana, diaria. Y ese plan es muy importante para Él. Ay, sí, mire, pastor, usted no sabe la cantidad de veces que me han dicho eso. Yo voy a una iglesia y voy a otra y voy a otra y todos me dicen, los pastores, hermano, Dios quiere bendecirte, Dios tiene un plan grande para ti, un llamado importantísimo. Y yo ya de tanto oírlo, ya no lo creo. Pues lamento mucho que estés diciendo eso, hermano, porque yo como siervo del Señor tengo que volvértelo a repetir. El llamado de Dios es grande. El llamado no es a que te quedes en una silla sentado oyendo. El llamado va mucho más allá, pero para eso viene un segundo punto, y es que Dios quiere que tú conquistes tus crisis, porque eso es una parte importante de su gran plan. Esas crisis conquistadas por tu paciencia, por tu fidelidad, por tu estudio, por tu crecimiento en general, van a servir para que sean motivo de enseñanza para otros necesitados. El plan de Dios es que tú seas instrumento de bendición para otros alrededor de ti. Empezando obvia y claramente por la familia. Pero que tampoco se quede solamente ahí, sino que donde quiera que tú salgas, donde quiera que camines, donde quiera que labores, allí bendigas a los que se quieran dejar bendecir. Pero para eso, primero has tenido que crecer tú. Es ocasional que un niño pequeño puede enseñarle a un adulto una gran lección.
Porque lo que tenemos que decir es que los niños tienen que aprender primero para llegar a ser maestros. Pues bien, ese es el plan que Dios quiere para ti. Que tú aprendas de cada cosa en cada día para que después puedas enseñar a otros, no como maestro catedrático subido en un pedestal, sino como hermano que tiende la mano en ayuda, en amor, en comprensión a otros necesitados para sacarlos de ese marasmo en el que el diablo los tiene metidos. ¿A qué me refiero yo con marasmo? Que cuando uno es todavía inmaduro en el espíritu, cada crisis, cada problema lo aplasta. El propósito es que crezcamos a la medida de la estatura del varón perfecto, para que entonces como él podamos soportar cosas tan críticas, tan graves como las que tuvo que vivir el Señor Jesucristo. Quisieron despeñarlo, lo criticaron continuamente, le buscaban trampas, lo calumniaron, no lo siguieron como aquel portador de luz y al final lo crucificaron. ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos de nuestra vida después de semejante ejemplo de paciencia y de fidelidad a la voluntad de su Padre? Nosotros debemos seguir el mismo camino, creciendo. Recuerda que el Señor Jesucristo a los 12 años estaba creciendo en estatura, en madurez y en virtud, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que crecer lo mismo para que un día podamos manejar la palabra del Señor de tal manera que siempre haya consuelo, siempre haya administración, siempre alguien resulte bendecido por tu boca, por tu mirada, por tus acciones. Por eso te recuerda hoy el Señor, tú eras tinieblas, pero ahora eres luz. Versículo 10 de Efesios 5. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Lo acabo de decir. El Señor se agrada bendiciéndote, salvándote primeramente, redimiéndote, después sacándote y sanándote de esa esclavitud. Pero también el Señor se agrada cuando tú le sirves, cuando tú das de gracia de lo que Él te ha dado antes de gracia. Cuando tú recuerdas en el momento de la necesidad de alguien y lo ves desvalido y lo ves atado y encadenado y recuerdas tu propia prisión y dices, yo no estoy para juzgar a mi hermano porque él está igual que como estaba yo hace 5 o 10 años. Ahora voy a compartirle de lo mío. Hermano, levántate. Eso que estás sintiendo no es tan grave. El diablo que viene con mentiras quiere hacerte creer que es la peor tragedia del mundo. Pero yo te digo, cree en el Señor y Él te levantará. Y entonces verás la gloria y la luz. Ahora eres de la luz, no de las tinieblas. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Donde quiera que haya error y mentira, lleva tu bendición en humildad, sin contienda, pero llévala. Versículo 12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, versículo 13, se hacen visibles cuando son expuestas. También una norma de vida. Cuando vayas a hacer algo, recuerda que puede que el Señor perdone algunas consecuencias, pero ¿qué tal la vergüenza de que se sepa lo que tú estás haciendo en oscuridad? Este es un gran ayudante para el crecimiento en virtud y en santidad del creyente. El hecho de que yo esté atento a que cualquier cosa que yo haga la ve Dios, y si es mala podría quedar en evidencia y en vergüenza porque otros la descubran. Las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice,
Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El ejemplo que di al principio de ese constructor, primero de un piso hasta que llega a una altura determinada para él, es aquel que está despierto porque está construyendo continuamente. Recuerden, hermanos, que el juicio ante el tribunal de Cristo que vamos a tener como creyentes, como cristianos, consiste en que nos vamos a presentar delante del Señor para que Él examine nuestras obras como resultado de haber sido salvos por la fe y por la gracia. Nuestras obras tienen dos posibilidades: o son de oro, plata y joyas, y entonces van a ser galardonadas, o son de heno, hojarasca y paja, y van a ser quemadas. No para condenación nuestra, sino que vamos a quedar de alguna forma avergonzados, porque el Señor va a decir: trabajaste demasiado fuerte, pero esa obra no servía. Eso le va a decir a muchos pastores. ¿De qué te sirvió tener una congregación de 10,000 si más del 95% no me conocieron? Porque estaban pendientes ustedes como iglesia de muchas cosas, menos de mi presencia. Y lo mismo nos va a decir a cada uno. ¿Te sabes 1 Corintios 13 de memoria? ¿Te sabes la epístola de Romanos de memoria? ¿Y eso de qué te sirve si no me conoces a mí? Habla conmigo y verás cómo entonces aprendes mucho más fácilmente la palabra mía, porque la vas a recibir con entendimiento, porque estás junto a mí. No te olvides, hijo de Dios, que el propio Dios mora en tu corazón a través del Señor Jesucristo, porque tú eres templo de Él. Si tú continúas revolcándote en los bajones emocionales o en las crisis, el mundo se perderá la bendición para la que has sido preparado. El Señor no te llamó solamente para que fueras un cristiano más. El Señor te llamó para que fueras instrumento de sus bendiciones, para que tú mismo fueras bendición para otros necesitados. Llega el momento en la madurez en que dejamos de ver nuestras propias carencias, nuestros dolores, nuestras fallas, lo que no tenemos, lo que nos entristece, ya no lo vemos más y empezamos a ver las necesidades de otros. Y ahí en ese momento nos convertimos en bendición, porque decimos: ¿quién soy yo? Cuando hay tantos necesitados y cuando el propio Señor Jesucristo me enseñó a través de una vida de dolor. Tú no eres uno de la masa de la humanidad, sino un recurso valioso para provocar un cambio en este preciso momento de la historia, en este preciso momento en tu ciudad, en este preciso momento en tu familia, un cambio de luz, un cambio de verdad, donde las cosas que no son dejen de ser, pero las que sí son empiecen a crecer. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por eso continúa en el versículo 15: por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entonces la pregunta es: ¿vas a tratar de ser lo mejor posible? ¿Vas a tratar de permitir que el Señor haga en ti lo mejor posible? ¿Que lo que hace Dios siempre es lo mejor? ¿O vas a escoger seguir siendo alguien apocado, alguien minimizado, alguien anónimo, alguien que no sabe para dónde va? Porque el Señor quiere que tú seas una demostración viviente de sus bendiciones.
Él quiere bendecir al mundo. Para eso quiere usar instrumentos humanos. Tú. Bendiciones y milagros a través de ti. Porque el mundo se está cayendo a pedazos. Y el Señor quiere llevar su paz, su bondad y su verdad a todos aquellos que están clamando por una respuesta en este momento. Yo no te estoy mandando a evangelizar, no te estoy diciendo que hay que hacer un curso para evangelismo explosivo, te estoy diciendo que simplemente despierta y sé consciente del Dios que vive en ti, de la gran cantidad de bendiciones que te da todos los días, y trata de participar entonces con esa convicción a todos los que se acerquen a ti necesitados. Vas a ver que si tú abres los ojos, son muchos los que llegan a ti para que tú les des una palabra de aliento, una palabra de verdad, una palabra del Evangelio, palabra de Dios. Pero cuidado con la vanidad y con el orgullo. Llénate de humildad, porque el Señor le ha placido desde la eternidad conocerte y le ha placido llamarte. Pero Él no da su gloria a nadie. Todo esto es para la gloria de Dios. Entonces, exalta el nombre del Señor, alábalo y dile: amén, Señor, aquí estoy para ti. Y el versículo 18 que habíamos dicho, que también es parte de la continuación del tema, dice: no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Esta es la respuesta a toda esa serie de preguntas, de dudas, de incongruencias de la vida cristiana. Sean llenos del Espíritu Santo. Busquen la llenura, búsquenlo a Él, búsquenlo en el momento de intimidad, búsquenlo a través de la palabra, háblenle, oren: Señor, lléname, Señor, acompáñame. ¿Por qué dice no se embriaguen con vino? Mucha gente ha intentado explicar este versículo de muchas maneras, pero es sencillo, no es tan complicado como parece a primera vista. El vino produce euforia, el vino produce desinhibición, el vino produce una sensación de andar flotando, produce alegría, pero a nivel de la carne y por muy corto tiempo. El Espíritu produce lo mismo, produce gozo, no euforia de vino, sino gozo. El Espíritu produce sensación de estar flotando por encima de las cosas, por encima de los problemas, por encima de la gente que te mira mal. El vino produce una sensación de poder y el Espíritu Santo causa poder en tu vida, directamente. Él es el que obra las cosas a través de ti. Tú no necesitas ser un pastor para orar por alguien necesitado. Necesitas simplemente creer que Dios está en ti, que Él es el que va a hablar y a tocar a ese necesitado. Con toda humildad, tú confiesas a tu Señor porque tú no sabes cómo ayudar a esa persona. Y esa euforia que produce ver a alguien levantado por el Señor es el gozo del Espíritu. Así que busca la llenura del Espíritu Santo. Para eso estaba al principio de este capítulo la lista de pecados, porque los pecados contristan al Espíritu, pero cuando tú caminas en rectitud y en justicia, entonces el Espíritu ocupa toda la anchura y la longitud de tu ser, se llena dentro de ti, se explaya, y el gozo entonces es cada vez mayor. Pregúntate si no quieres esperanza, si no quieres paz, si no quieres gozo, porque estarías diciéndole no al Espíritu Santo. Pero si es todo lo contrario, entonces vas a buscar al Señor, el Espíritu Santo, a través de tu comunión con Él. No te enredes, esto es sencillo, es como encontrar a una persona y hablar con ella, así de sencillo.